Para muchos el empresario Donald Trump es sinónimo de riqueza o de poder y de éxito, pero ahora su nombre se asocia con una demanda por parte del fiscal general de Nueva York. Michelle Ober Figueroa nos cuenta por qué. Al billonario más famoso de Estados Unidos siempre le ha gustado ser el centro de atención, hasta ahora. Estás despedido. Lo hemos visto en su programa de concurso The Apprentice, El Aprendiz, y en su casi campaña presidencial. Y lo vimos exigir al presidente Obama que mostrara su certificado de nacimiento. Ahora, Donald Trump está en los titulares con una demanda que lo acusa de fraude. En la Universidad Trump te enseñaremos cómo alcanzarás el éxito. Pero el fiscal general de Nueva York dice que fue una promesa vacía para los estudiantes de la Universidad Trump, una escuela de inversión. Fue una estafa, comenzando por el hecho de que no era una universidad, no estaba registrada y los profesores no estaban certificados. El Estado quiere $40 millones porque dice que la universidad se aprovechó de los que se tomaron cursos. Vamos a enseñarte de negocios, vamos a enseñarte mejor que cualquier escuela de negocios. La demanda alega que Trump engañó a miles diciéndoles que si querían volverse ricos tendrían que pagar $1,500 por un seminario de 3 días. Una vez en el taller, los impulsaban a inscribirse en un curso de 1 año por un valor de $35,000. Además, la demanda dice que los instructores recomendaron a los estudiantes que llamaran a las compañías de sus tarjetas de crédito para incrementar su línea de crédito y así poder pagar las clases. Clases que Trump defendió. Teníamos una tasa de aprobación del 98%. La escuela era fantástica. Otra denuncia asegura que a los estudiantes les dijeron que Trump estaría en persona en los seminarios, pero en lugar de eso, solo había una imagen de Trump hecha de cartulina en tamaño natural. Querían estar cerca de Donald Trump. Creo que ese fue el mayor problema en cuanto al desengaño que sintió la gente. Trump asegura que esta demanda se debe a motivos políticos, que no tiene mérito y que es un engaño publicitario barato. Dice que no aceptaría un acuerdo extrajudicial y que varios exalumnos de la Universidad Trump servirán de testigos en el juicio. Para CNN, Michelle Ober Figueroa, Nueva York. Más adelante en el Minuto Clicks, Samuel Burke dice que es una aplicación. Hay una aplicación solamente para mujeres. ¿Y por qué? Ya lo escucharemos. Y después de los comerciales, ¿son los subsidios la respuesta para producir menos gases causantes del efecto invernadero? Ahí está Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute cuando regresemos a CNN Dinero. Pero antes, vamos a echar un vistazo a los principales índices accionarios, las monedas del mundo y América Latina. Hola, te habla Xavier Servia y esto es CNN Dinero. Digamos que el gobierno da miles de millones de dólares en incentivos para bajar las emisiones de gases que causan el efecto invernadero. ¿Funciona? Nope. El argumento es este: la Tierra se calienta. ¿Por qué? En parte culpa humana que crea gases, como dióxido de carbono, por ejemplo, que se concentran en la atmósfera generando más calentamiento global. ¿Qué hacer? Una de las ideas es dar grandes subsidios a la producción y consumo para reducir el uso de energía basado en combustible fósil, como petróleo, carbón, y por otro lado motivar el uso de energía verde. Así se ha dado preferencia impositiva en el Código de Impuestos de Estados Unidos, que suma unos 48.000 millones de dólares entre el 2011 y el 2012, un costo para el gobierno. La pregunta clave: ¿ayudó a reducir la emisión de dichos gases? No. Un reporte de la Academia Nacional de Ciencias dice que el efecto es nulo. Y cito:
El efecto combinado de subsidios de energía relacionados por fuentes renovables y de combustible fósil es muy pequeño, probablemente menos de 1% de todas las emisiones en Estados Unidos. El efecto podría ser positivo o negativo. Vamos con Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute, que nos acompaña desde Washington. Para ti esto es música para tus oídos, Hidalgo. Básicamente lo que está diciendo, se le está dando 48.000 millones de dólares en subsidio para supuestamente bajar la producción de gases invernaderos y el resultado es que no está funcionando. Efectivamente, Xavier, aquí tenemos a los mejores economistas y científicos del país analizando todo el régimen de subsidios que recibe la energía verde en Estados Unidos y llegan a la conclusión de que no saben, simplemente no saben si está cumpliendo su objetivo o no este programa. En el peor de los casos, incluso podría ser de que los subsidios estén aumentando la emisión de gases de efecto invernadero en Estados Unidos. Ese es en el caso del etanol, por ejemplo. En el caso del etanol, efectivamente, hay algunas energías que crean más gases de efecto invernadero, especialmente el CO2, como es el caso del etanol. En Estados Unidos el etanol es producido a partir de maíz, que es más ineficiente que la caña de azúcar, por ejemplo, como se hace en Brasil, y por lo tanto el proceso de producción del etanol termina al final generando más CO2 de que supuestamente se trata de evitar con las emisiones de la gasolina mezclada con etanol. Por otro lado, hay otras tecnologías limpias, energías renovables, como los paneles solares, como las energías hidroeléctricas y demás, que sí reducen la cantidad de emisiones de CO2, pero a la hora de usted combinar las dos, el estudio llega a la conclusión de que efectivamente no saben si al final de cuentas, haciendo todas las sumas, se está emitiendo más CO2 o se está emitiendo menos CO2 debido a estos regímenes de subsidios. Ahora, es interesante, hay que hacer una diferencia. Ellos dicen subsidios específicos que son teledirigidos, vamos a decir que van específicos dentro del Código de Rentas Internos, pero si tú haces, por ejemplo, un impuesto, un carbon tax o un impuesto al carbón, a la emisión de carbono, o creas el famoso cap and trade, que yo sé que a ti no te gusta, ellos sí dicen que esto pudiera ayudar entonces a disminuir la creación de gases que crean el efecto invernadero. O sea, no necesariamente todos los incentivos de subsidios no funcionan, sino en este caso en particular no están funcionando, pero si tú creas a lo mejor un impuesto al carbón, sí funciona. Sí, aquí hay diferentes regímenes, ¿verdad? Por un lado están los subsidios directos, que es que se le paga directamente a los dueños de producción de energía verde, a los dueños de la gente que produce paneles solares, etcétera, se les paga un subsidio. O por otra parte también hay las exenciones tributarias, que no se les cobra impuestos a los productores de ciertas energías limpias, como principalmente en el caso del etanol. Al final el costo para el fisco, ya sea porque tiene que pagar o deja de recibir los impuestos, el costo para el fisco es aproximadamente 24.000 millones de dólares anuales, 48.000 en el 2011 y en el 2012. Efectivamente, luego tenemos toda una discusión que los economistas han gastado muchísima tinta al respecto sobre qué sería más eficiente. Los economistas se decantan por un impuesto al carbón, efectivamente cobrar un impuesto por las emisiones que hacen los vehículos y las empresas. Entonces, ¿por qué no hacer algo, Hidalgo? ¿Por qué no sacar estos subsidios que no están produciendo lo que supuestamente tiene que producir? Está dando beneficios a algo que no está generando el beneficio que se quiere lograr. Es un costo para el gobierno, al final es a los contribuyentes. ¿Y por qué no implementar entonces un impuesto a la emisión de carbón? Bueno, detrás de cada uno de estos subsidios, exenciones tributarias, hay un lobby, hay un grupo de presión. Por ejemplo, en el caso del etanol está el estado de Iowa. Recordemos que el estado de Iowa es uno de los primeros en votar en las primarias de Estados Unidos. Cada vez que los candidatos presidenciales de Estados Unidos van a Iowa, que es el primer estado en realizar una primaria, tienen que jurar ante el maíz ahí, de los campos de maíz de Iowa, de que no van a tocar el subsidio al etanol, o si no pierden las elecciones en ese estado tan importante. Y así podemos ir con las diferentes exenciones y los diferentes subsidios. Existen grupos de presión, existen lobbies que tienen un interés muy firme en que estas exenciones permanezcan en pie, y por lo tanto es que a pesar de que los estudios dicen que es una pérdida absoluta de dinero, se mantienen en pie. Y el resultado es que al final lo estamos pagando, porque es mucho dinero que se le está dando a estos subsidios. La pregunta que uno se hace es si los políticos de alguna forma van a empezar a darle importancia a estos estudios. Porque para eso están estos científicos estudiando y viendo el resultado de lo que supuestamente ellos votan para crear un efecto que no es. La pregunta que uno se hace es si en las decisiones al final los políticos nos están perjudicando en vez de tomar decisiones que nos van a beneficiar. Y el resultado es que Washington está tomando más intereses, está pensando en sus intereses personales,
que los intereses de la nación, y por eso es que mucha gente descontenta, porque estás viendo que Washington está alejado de la realidad y los mismos científicos lo están diciendo, esto no funciona. Así es, tenemos un programa federal que se supone que cuya intención es reducir las emisiones de carbono, que los estudios dicen que no funciona, más bien hasta podría estar aumentando las emisiones de carbono. Lo lógico es de que mañana mismo el Congreso empezara a revisar el Código Tributario y a desmantelar estos subsidios, pero eso no va a pasar debido a los intereses creados que existen. Ahora bien, estamos hablando de subsidios en el monto de 24 mil millones al año. El déficit fiscal para este año se estima aproximadamente 606 mil millones de dólares. Así que es un 4% del déficit fiscal. Mucha gente dirá, bueno, esto no hará una diferencia a la hora de balancear los libros en Estados Unidos, pero bueno, a pellizco se mata el burro. Y yo creo que este tipo de programas, si nosotros empezamos a ver todo el gobierno federal en gasto militar, en gasto de agricultura, subsidios de todo tipo, podemos ver de que se pueden balancear los libros de Estados Unidos, por lo menos en el corto plazo, tratando de atacar estos programas onerosos que no sirven para nada. Mira, Juan Carlos, al final, si no sabes administrar $1, menos vas a saber administrar $1 millón. Si empezamos a administrar bien estos subsidios, aunque sean pocos, empezamos a analizar cada uno de ellos, estos huecos empezamos a taparlos, vamos a tener otra realidad fiscal en los Estados Unidos. Pero mientras los políticos no realicen eso, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Juan Carlos Hidalgo, del Cato Instituto. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Una aplicación diseñada para nosotras, para mujeres, y que no le gustará a muchos hombres. Bueno, eso dice Samuel Burke, y ya nos va a contar de qué se trata en el Minuto Clicks al regreso.